Canela TV presenta Terapia Política, un espacio para debatir los temas de interés nacional en un contrapunto de ideas, propuestas y conclusiones. Fabricio Vela pone a los protagonistas de la noticia bajo terapia política. Bienvenidos. Hace una semana, Ecuador dio un nuevo paso decisivo, importante, en su intención de integrar la denominada Alianza del Pacífico. Se trata de un poderoso bloque económico y comercial integrado por México, Colombia, Perú y Chile, que detrás de Brasil y Argentina concentran la mayor parte de la economía de la región. Este bloque se constituyó en el año 2011, pero el gobierno del entonces presidente Rafael Correa se negó a integrarlo, siendo Ecuador el único país sudamericano de la costa del Pacífico que no forma parte de este bloque. A diferencia de Correa, la presidencia de Lenín Moreno tiene justamente en su agenda comercial e internacional la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Es un mercado necesario? Es la interrogante que plantearemos esta noche aquí en Terapia Política. Bienvenidos. Diana, buenas noches. Buenas noches, Fabricio y amigos. Hace un año Ecuador fue admitido como Estado observador de la Alianza del Pacífico, junto a otros 58 países que tienen ese estatus. El pasado fin de semana, el presidente Lenín Moreno participó de la 14ª cumbre de este grupo, ratificando la intención de su gobierno para que Ecuador pase a convertirse en Estado asociado primero y miembro pleno después. No obstante, será fundamental que previamente nuestro país concrete un acuerdo comercial bilateral con México. Nacida en 2011, la Alianza del Pacífico se convirtió en un espacio de integración regional, liderado por Chile, Perú, Colombia y México, al que originalmente no se adhirió Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. La filosofía de Mercosur es totalmente diferente a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se basa en el libre comercio. Visión que cambió con Lenín Moreno a la cabeza. En julio de 2018, Ecuador pasó a integrar la Alianza del Pacífico como Estado observador. Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Canadá, y Ecuador y Corea del Sur entrarían en una segunda etapa en el proceso de negociación. Siendo este el primer paso hacia la intención de convertirse en miembro asociado, posiblemente este mismo año. El Ecuador se está integrando a un grupo muy dinámico de economías latinoamericanas. Casi un 37% del PIB regional se encuentra concentrado en estos países. Y luego en miembro pleno, para lo cual el pasado 5 de julio Ecuador logró un espaldarazo de los presidentes de los países que lideran la alianza, en el marco del encuentro efectuado en Lima. La Alianza del Pacífico, sin el Ecuador, siempre nos deja un sentido de vacío. Con la voluntad que tenemos todos los miembros, yo estoy seguro que los plazos pueden tranquilamente permitir que en este año 2019 contar con Ecuador como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Nos alegramos que ahora estemos a puertas de lograr la integración de Ecuador. Y allí el presidente Moreno ratificó la decisión de su gobierno de integrar la Alianza del Pacífico. El mundo se ha configurado en grandes bloques geoeconómicos, lo que nos exige consolidar grupos como la Alianza del Pacífico. Y que nuestro país sí está en capacidad de cumplir con los requisitos para el efecto. Estamos en capacidad de acceder a cada sección del protocolo adicional, cumpliendo plenamente los compromisos del esquema de integración. Para que Ecuador concrete su aceptación como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, se debe contar con un acuerdo comercial bilateral con México, algo a lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se declaró dispuesto a facilitar. Bienvenido sea Ecuador. Y cuenten con que México no será obstáculo, al contrario, vamos a facilitar que esto se pueda ver. En cambio, Ecuador sí cuenta con acuerdos comerciales bilaterales con Chile, Colombia y Perú. ¿La Alianza del Pacífico es un mercado necesario para el Ecuador? Esta es la pregunta que generará un análisis entre un representante gremial que cree necesario libre comercio y un especialista que lo considera peligroso para la economía nacional. Estos son nuestros invitados. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Salarios, ganadero, productor y proveedor para la industria de leche de calidad. Pablo Dávalos, economista, catedrático universitario, asesor de organizaciones sociales.
Agradezco la presencia de nuestros invitados, el señor economista Pablo Dávalos. Bienvenido, buenas noches. Qué gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, igualmente al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenido. Fabricio, buenas noches. Pablo, un gusto estar acá. Ok, empiezo con usted. Criterio de la Cámara de Agricultura y de Rodrigo Gómez de la Torre en su calidad de presidente de este organismo respecto de este camino aparentemente sin retorno de apuntalar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ya es observador el Ecuador. La idea es que se convierta en Estado asociado y luego miembro pleno. ¿Cómo ve el sector que usted representa esta posibilidad? A ver, creo que es importante reconocer que todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales y Alianza del Pacífico no necesariamente es un acuerdo comercial como tal, genera preocupaciones. Sin embargo, también todo acuerdo comercial que genera las preocupaciones también genera grandes oportunidades. La Alianza del Pacífico, cuando se conformó en el año 2011, le invitó al Ecuador a participar. Y cuando uno arranca de inicio, uno va construyendo la normativa y las reglas del juego. En cualquier acuerdo comercial. En general, en este momento el Ecuador va a entrar como adhesión casi 9 años más tarde. No sé si entremos este año o el que viene, pero se ve una decisión clara del gobierno de que el Ecuador ingrese a Alianza del Pacífico. ¿Con la cual usted está de acuerdo con esa decisión? Creo que hay que analizar cuál es el tema y ya te respondo la pregunta. Pero Alianza del Pacífico no se creó para estar negociando entre Ecuador, Perú, Colombia y México. Se creó originalmente para crear un bloque fuerte para, de manera conjunta, articulada, no ideológica, sino sumando capacidades productivas, poder competir y otorgar y entregar mercados a mercados competitivos y grandes como es el Asia. En vez de estar exportando del Ecuador al Asia, que es lo que hablamos muchas veces. Hablamos del bloque al Asia. Del bloque al Asia, un bloque de alrededor de 250 millones de consumidores, vendiéndole a un bloque de alrededor de 2.000 millones. Vamos a profundizar más adelante eso. Criterio de Pablo Dávalos sobre este camino, insisto, aparentemente sin retorno, a no ser que haya algún tropiezo justamente en el camino, economista. Pienso que no hay camino sin retorno. O sea, ¿podría haber algún tropiezo ahí? Varios. ¿Por ejemplo? Pero pienso asimismo que la Alianza del Pacífico es una realidad geopolítica, no comercial. Está hecha para, de una u otra manera, imponer intereses geoestratégicos de Estados Unidos. ¿A qué se refiere usted? Porque los acuerdos comerciales son acuerdos país a país. Es decir, un país determinado firma un acuerdo con otro país, establece un acuerdo de inversión bajo la forma de un tratado de libre comercio, un acuerdo de integración comercial, tratado de protección de las inversiones, pero hasta ahora los acuerdos multilaterales no han funcionado. Se cayó el Tratado de Libre Comercio de las Américas, se cayó también el Tratado de Comercio entre Europa y Estados Unidos. El único que sí ha funcionado es el NAFTA, que es el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos como multilateral, si tú quieres. Pero en términos generales, la dinámica ahora es negociar país a país. Los países pero ¿y el acuerdo que tenemos con la Unión Europea? No, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea es multiparte, si tú quieres, ¿no? La Unión Europea estableció un conjunto, porque la Unión Europea es un solo acuerdo, es una especie de un solo país, si tú quieres. Ellos tienen una estrategia comercial única. Por eso tienen una moneda, una sola moneda. Los acuerdos de Schengen, por ejemplo, establecen libre movilidad, los tratados de Maastricht establecen una sola moneda, etcétera, y ellos actúan como un solo país. Pero en el momento en que tú quieres trabajar con México, quieres trabajar con Colombia, quieres trabajar con Perú, con Chile, etcétera, y armonizar sobre todo países que producen casi lo mismo, que están dentro de la misma dinámica, realmente es muy difícil, sobre todo en un contexto donde están emergiendo nuevos actores, asignados básicamente por las corporaciones transnacionales. Fíjate tú este momento lo que está pasando con Huawei. O sea, Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de Huawei, mantuvo una presión al gobierno de Canadá para que el gobierno de Canadá meta presa a la principal, al CEO de Huawei, ¿no? Porque más allá de los tratados de libre comercio está el futuro, si tú quieres, el futuro de las economías del futuro. Correcto. Déjeme quedarme ahí y preguntarle una reflexión a Rodrigo Gómez, porque dice Pablo Dávalos, no hay que verle como un tema comercial, sino un interés geopolítico. ¿Usted qué opina? Es que precisamente el origen del acuerdo de Alianza del Pacífico no tiene fines comerciales intra-Alianza del Pacífico. Por el contrario, es crear un bloque fuerte, consolidado, estructurado, como se hizo con la Unión Europea, bien planteado por Pablo, para competir y venderle al principal mercado del mundo, que es precisamente la zona asiática. China me parece está en 1.200, 1.300 millones. 1.400 1.400 millones, o sea, mayor número de consumidores. 6 billones de PIB. PIB.
ni México, ni Chile, ni Perú, ni Colombia. Por sí solo no pueden y hacerlo. Ecuador no puede competir de uno a uno, sino más bien la lógica es sumar fortalezas, sumar capacidades, sumar talento humano para poder, en forma de bloque, poder entrar a un mercado altamente exigente e inclusive tener una homologación normativa que nos permita de manera fácil y activa entrar a esos mercados. Pero Pablo Dávalos hablaba de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y mencionó a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país observador. Más bien preocupémonos de Estados Unidos cuando hablemos del acuerdo comercial con Estados Unidos. Ahorita estamos hablando entre países andinos y hablamos de una alianza países andinos y México. Y México es latinoamericano. Pero cuando hablamos de Alianza del Pacífico, estamos hablando de países que compartimos una serie de aspectos que nos permiten ser más fuertes. Cuando hablamos de otro tipo de acuerdos que ya no necesariamente son los bilaterales, y si es que nos preocupa los acuerdos bilaterales, que es lo que pueda pasar internamente, reconozcamos que a través de la Comunidad Andina de Naciones tenemos un acuerdo de libre comercio con México, con Colombia, tenemos un acuerdo de libre comercio con Perú, también está Bolivia, pero no es parte de la alianza, pero también tenemos un acuerdo comercial muy amplio con Chile. Con Chile. Más bien, el tema comercial intra-alianza del Pacífico es menor, cuando lo que podríamos hacer es sumar capacidades para poder venderle a China. Una reflexión de Pablo Dávalos para cerrar este primer bloque, por favor. Mira, sobre lo que acaba de decir Rodrigo Gómez. China en este momento es un actor potente, es un actor importante. Por encima de Estados Unidos. Se ha constituido este momento en el taller del mundo. Tienen lo que los economistas denominamos economía de escala. Tal capacidad, si tú quieres, de producción por la mano de obra y por el hecho de que concentra el mayor porcentaje de inversión mundial, que China en realidad no necesita tratados de libre comercio, no necesita acuerdos de inversión. China necesita provisión de materias primas, por eso tú vas a tener que China tiene una fuerte inversión en África, una fuerte inversión en América Latina, es el mayor inversionista en países como Venezuela, en países como Brasil, en países como Argentina, en el área de petróleo, en el área de cereales, en el área de metales, etcétera, ¿no? Entonces, este momento lo que nosotros estamos vislumbrando es una realidad geopolítica y es poner a competir a países que hacen lo mismo para cómo esos países que hacen lo mismo generan mejores condiciones dentro de este ambiente mundial. Es decir, los mexicanos, por ejemplo, ensamblan determinado tipo de autos, pero por disposiciones que tienen que ver con normativas, qué sé yo, ecológicas y demás, ese tipo de autos no los pueden ensamblar y vender, qué sé yo, en Estados Unidos o en Europa. Los venden acá. Los venden acá y el momento que venden acá desplazan producción. O sea, aprovechan, si tú quieres, las asimetrías que hay entre países para capturar posiciones de mercado, nichos de mercado y desgraciadamente nosotros como país no tenemos una visión geopolítica ni geoestratégica, si tú quieres. Es un gobierno muy débil. Es un gobierno que tiene una credibilidad que no llega al 15-16%. Pero este gobierno débil, como usted lo llama, tomó la decisión de ingresar a la Alianza del Pacífico, cosa que no hizo el predecesor, en teoría un gobierno más fuerte. Porque, o sea, mides espacios geopolíticos, o sea, no ingresas a cualquier club, pues. Ingresas midiendo costos-beneficios. Si tiene costos, no entras nomás. Claro. Yo creo que 30 segundos. Hay un parámetro que comparto plenamente. Lo que la Alianza del Pacífico busca es crear economías de escala que puedan competir con economías de escala como China. Coincidimos en ese aspecto. Más bien yo creo que ¿por qué tenerle miedo cuando en el gobierno pasado, que es el gobierno fuerte, es el gobierno se llegó y se ingresó a Mercosur, se firmaron algunos acuerdos comerciales e inclusive se ingresó al principal mercado que teníamos para la exportación ecuatoriana, que es la Comunidad Europea? Correcto. Déjame cerrar este primer bloque en esta y muy interesante charla hablando sobre la Alianza del Pacífico con Rodrigo Gómez de la Torre y Pablo Dávalos. Diana, por favor. La posibilidad del ingreso de nuestro país a la Alianza del Pacífico como miembro pleno genera respaldos, pero también críticas. Ambas posiciones las revisaremos tras la pausa aquí en Terapia Política. Sigue en sintonía de Canela TV. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política.
Los ministros de Producción y Comercio de los 4 países de la Alianza del Pacífico se mostraron abiertos a viabilizar en el corto plazo la administración del Ecuador como miembro pleno. Esta postura es avalada además por las cámaras de la producción del país y gremios de exportadores, así como por delegados de organismos financieros internacionales, que ven a esta como una oportunidad para el Ecuador. La posible admisión de Ecuador a la Alianza del Pacífico como Estado asociado primero y miembro pleno después es vista con buenos ojos por los ministros de Comercio y Producción de Perú y Colombia. La Alianza del Pacífico es un bloque dinámico, flexible, que busca crecer, que comparte principios de democracia, de libre mercado, de integración global, de multilateralismo. Y vamos a acompañar que se dé de la manera más ágil posible y cumpliendo naturalmente con todos los procedimientos de rigor y del caso. Al igual por el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quien señaló las oportunidades que para el país implicará el ser parte de este grupo regional. Los procesos de integración en la región son muy importantes. Hoy en día países más integrados, más abiertos, son países que crecen más rápido. Línea a la que se sumó el sector exportador, aunque advirtiendo que Ecuador debe garantizar una negociación que sea beneficiosa para su economía y la balanza comercial. Y obviamente el sector privado va a trabajar mucho en informar a la ciudadanía qué es la Alianza del Pacífico, que tampoco se crea que el Ecuador no va a negociar inteligentemente, que va a desproteger a los sectores sensibles. Eso no es verdad. El ministro de Economía, Richard Martínez, en su condición de dirigente empresarial antes de integrar el gobierno, ya había destacado la importancia de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es el tercer destino de las exportaciones ecuatorianas y es el primer destino de las exportaciones industrializadas ecuatorianas. Mientras, el nuevo ministro de la Producción, Iván Ontaneda, aseguró que la oferta exportable del Ecuador es el principal atractivo para ir a esta línea. El Ecuador tiene una oferta exportable muy interesante y muy diversa, como es el camarón, el banano, el cacao. Sin embargo, en la Alianza del Pacífico buscamos encontrar nuevas oportunidades para otra canasta exportable. Estos sectores que defienden el ingreso de Ecuador a la Alianza aseguran que no se trata de un espacio netamente comercial. Mencionaron temas como la lucha regional contra la corrupción, cuidado ambiental y cambio climático. Por el contrario, otras voces alertan sobre los riesgos para la competitividad y la economía del Ecuador si entra a competir bajo las mismas condiciones con países de economías más grandes. Alertan sobre la necesidad de garantizar medidas para proteger la producción interna y también advierten variaciones en las metas de crecimiento para 2019 y 2020. El consultor Carlos Rabascal advierte: no estamos preparados en términos de estructura económica y en términos de competitividad para poder entrar en un mercado tan grande e importante como la Alianza del Pacífico. Con base, dice, en la situación económica del país, que a su juicio no es la mejor hoy. Estamos atravesando una recesión bastante fuerte, donde el propio Fondo Monetario Internacional para este año estima un decrecimiento de la economía en 0,5% y para el próximo año un crecimiento de apenas de 0,2%. Y allí Rabascal menciona una preocupación central, la competitividad a partir del libre ingreso de productos procedentes de Chile, México, Perú y Colombia, que añade podría afectar la producción interna. Así como nosotros vamos a poder exportar, esos países también van a poder importar. Van a competir con los productos nuestros, van a ser evidentemente mucho más baratos que los nuestros. Pero ¿qué significaría? Significaría que las importaciones van a ser superiores a las exportaciones y eso equivale a que salgan más divisas del país hacia el exterior. Contexto bajo el cual el exsecretario nacional de Planificación y actual asambleísta Pavel Muñoz señala la necesidad que cualquier ingreso formal a la Alianza del Pacífico garantice medidas mínimas de protección. Si usted tiene un mínimo de producción manufacturera, si usted tiene un sector agrícola al que tiene que proteger, ¿no es cierto? No decimos ni creemos en el pleno proteccionismo, pero sí creemos que si el Estado no debe bajar la guardia absolutamente para que esté inundado mañana de productos, por ejemplo, importados, ¿no es cierto?, que afecten la producción nacional y por lo tanto deterioren el empleo y otros indicadores sociales, debe usted cuidar eso. Lo contrario, dice, podría provocar un efecto negativo en la economía. Lo que usted va a tener después es un deterioro aún peor del empleo, ¿no es cierto?, y niveles de equidad y pobreza en el país. De momento, los sectores productivos de la provincia de Tungurahua y un segmento de pequeños empresarios de Pichincha han expresado públicamente sus preocupaciones.
Entro al segundo bloque de terapia política. Antes de entrar en materia a propósito de los videos presidentes, le pregunto a Pablo Dávalos y pido una réplica de lo último que decía Rodrigo Gómez antes de cerrar el primer bloque, por favor. Efectivamente, pienso que necesitamos tener una posición más estratégica con respecto a los tratados de libre comercio, a la conformación de bloques, porque somos el eslabón débil, si tú quieres. Nosotros no tenemos una industria potente, no tenemos una capacidad productiva, incluso en el agro. No hemos tenido políticas agrarias en los últimos años. Nuestros productores agrícolas tienen que defenderse frente, por ejemplo, en el caso europeo, a productores agrícolas que gozan de subsidios. En el caso de Estados Unidos tienen subsidios. En otros países hay una fuerte política agraria. Nosotros no tenemos política agraria. En ese contexto, integrarnos a un bloque sin haber creado salvaguardas para sectores fundamentales, el sector cárnico, el sector de cereales, el sector de la soberanía alimentaria, me parece un poco arriesgado por parte de un gobierno, además, que es muy débil, un gobierno que está contra las cuerdas, un gobierno que no tiene legitimidad. Nos referimos a protecciones que tienen que ver con la soberanía alimentaria para el pequeño productor, para el mediano productor. Fíjate tú el hecho de que el último censo agrícola se hizo en el año 1999-2000. Desde esa época hasta la presente fecha no tenemos información del sector agrario. Si no tienes política agraria, ¿cómo pretendes entrar a negociar, por ejemplo, productos que tienen que ver con la soberanía alimentaria? ¿De qué forma estos tratados desarticulan lo poco que existe? ¿No verás que te enfrentas a grandes transnacionales que manejan volúmenes y capacidades productivas que no tienen comparación con nuestra capacidad productiva, sobre todo a nivel agrario en nuestro país, ¿no? Rodrigo Gómez. Bueno, creo que es curioso lo que estamos escuchando, porque al final del día pasamos de un gobierno de la que se llamó la estabilidad política de 10 años, donde la gran mayoría del tiempo hubo grandes e ingentes recursos económicos, en donde precisamente lo que dice Pablo, no se hizo. No se hizo política agraria. De hecho, no se hizo ninguna política de Estado, se hicieron políticas de funcionario. ¿A qué me refiero? Cambiaba el funcionario y refundaban y reestructuraban la institución. No funciona así. Cuando vemos el caso de Perú, por ejemplo, que tomó decisiones hace varios años, hablo de hace 15, 20 años, y tienen políticas de Estado, los presidentes cambian y el rumbo del país continúa. Por ejemplo, en el tema comercial, ¿se refiere usted? En el tema comercial, pero olvidémonos del tema comercial. Porque los peruanos y los colombianos sí negociaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por poner un ejemplo. Con Europa, son parte de la Alianza del Pacífico. Porque empezamos la negociación con peruanos y colombianos, pero finalmente nos salimos de la negociación. Nos salimos y entramos luego, como se dice ya, con un problema, porque ya no entrabas a negociar, ya entrabas a adherirte, que es lo que en parte vamos a hacer. Pero creo que hay que reconocer algunos aspectos. Y dentro de lo que hemos escuchado, hablamos mucho del tema competitividad. Competitividad, y cuando hacemos evaluaciones, olvidémonos de las evaluaciones de los ecuatorianos. Revisemos las evaluaciones que nos hacen de fuera y nos dicen por qué el Ecuador no es competitivo. 3 principales problemas que se va turnando el orden. Problemas tributarios, sea esto por exceso de tributación, por exceso de tributos. Acaban de eliminar el impuesto verde, se eliminó el impuesto a las tierras, que probablemente costaba más de lo que recaudaba. Todavía tenemos mucho por hacer. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto al ingreso. Pero dejemos el tema tributario. Vámonos ahora al tema laboral. Tenemos una sobrerrigidez laboral que estamos evidenciándola. En el 2015, la ley de injusticia laboral, ¿qué consiguió? Complicar la vida a los empleadores, que en este momento, curiosamente, las cifras del INEC, ahora dependiente de la presidencia, resulta que la población económicamente activa se mantiene, y a pesar de que la población económicamente activa se mantiene, la gente que está en edad, que quiere trabajar, el empleo pleno, que es lo que se mide, salió del 49.7%, ahora estamos hablando del 37.9%. Déjeme hacer ahí una pausa, porque Pablo Dávalos reaccionó al momento que Rodrigo Gómez habló del impuesto a la salida de divisas. No, lo que pasa es que a veces tenemos una posición muy ideológica con respecto a la realidad, ¿no? Fíjate tú, el Ecuador, este pequeño país, es el principal productor de banano en el mundo. No nos gana nadie. O sea, no nos gana nadie. Tenemos un sector exportador fuerte. En este momento somos el segundo productor mundial de camarón. Y apuntamos a ser el primer exportador mundial de camarón. Estamos en el grupo puntero de exportadores de flores. O
O sea, no es que no hay competitividad, es absolutamente falso. Somos competitivos. Tan competitivos somos que fíjate tú en el caso de banano, en el caso de camarón, en el caso de flores, etcétera, y estamos desarrollando nuevos nichos de mercado, el caso del cacao, etcétera, ¿no? Entonces somos competitivos. Por eso es que nuestra balanza de pagos realmente se fortalece. Nunca hemos tenido déficit comercial, nunca, salvo este año. Salvo este año, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos sido un país que ha tenido la posibilidad de desarrollarse. Y eso lo ves en cualquier ciudad. Llueve e inmediatamente tú vas a tener gente que te vende paraguas. Hay una marcha de cualquier color y vas a tener gente que te vende banderas, pitos, lo que tú quieras. La gente está innovando todo el tiempo, ¿no? El problema del Ecuador no es ese. El problema del Ecuador, creo yo, es el hecho de que no se inserta estratégicamente, no ha desarrollado políticas de largo plazo. Políticas en el sector agrícola, políticas en el sector industrial, políticas financieras que permitan, sobre todo, que el ahorro interno se canalice a la producción. Con la situación actual en el sector agrícola y ganadero no podemos entrar a un bloque en donde tenemos a México, a Colombia, a Perú y a Chile, que entiendo representan el 55% de las exportaciones de la región. Claro, no podríamos entrar a competir con ellos. Claro, es muy no a competir, a complementarnos con ellos y competir con otros países. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado política agraria, no hay política agraria. No hemos desarrollado política industrial, no hay política industrial. Lo que sí hemos desarrollado es consumo. Somos buenísimos para consumir, nos encantan los centros comerciales, etcétera, nos encanta consumir, pero lamentablemente la capacidad productiva del Ecuador es mínima y todavía no hemos logrado, si tú quieres, sincronizar la universidad, la generación de conocimiento con la industria y la generación de valor agregado. En esas circunstancias, competir con economías más sólidas, creo yo que justifica el hecho de que somos el eslabón débil, ¿no? Correcto, Rodrigo. A ver, somos grandes productores, pero no somos buenos productores. Lo acabas de plantear. Somos productores, somos principales exportadores mundiales de banano. El principal productor mundial de banano es Brasil, con un altísimo consumo. Entonces hay que diferenciar lo que es producción de lo que es exportación, que creo que es importantísimo. Flor Ecuador tiene una capacidad impresionante de innovación. El vender paraguas es emprendimiento, es saber encontrar la necesidad inmediatamente. La innovación es lo que hace Flor Ecuador. Tenemos un sistema de generación de variedades que somos pioneros en el mundo. ¿Qué intervino el gobierno en eso? Por suerte no intervino en nada. Nos permitió trabajar y nos permitió generar e innovar. Entonces no te quejes de que no hay al revés, por el contrario, claro. yo creo que somos innovadores, somos competitivos. Los sectores que están creciendo, los sectores que han podido desarrollarse, han sido sectores que han podido subsanar ciertas trabas y exceso de trámites que nos genera el gobierno. Entonces, lo que estamos buscando en este momento es homologación normativa. Pablo, tú eres economista, tú revisas balanza comercial. Es importantísimo revisar, por ejemplo, qué sucedió con la balanza comercial de Colombia y Perú el primer trimestre del 2014, cuando se implementaron salvaguardas direccionadas a Colombia y Perú. Salvaguardas nuestras. El Ecuador puso 2.600 a 2.600 productos. Inicialmente porque si no ponía solamente a Colombia y a Perú. Curiosamente, sí, una de las metas era frenar importaciones. No. Se frenaron importaciones. Rodrigo, no fue por eso. Espérate un segundo. No fue por eso. Se frenaron importaciones de Colombia y Perú. Pero ¿saben qué pasó? Se frenaron mucho más las exportaciones del Ecuador a esos países. Pero no fue por el eso. momento que se frenan las exportaciones a los países de destino, resulta que la producción nacional, supuestamente protegida, no tiene mercado. Entonces, la lógica de tener más mercados y más homologación, que las normas sean equivalentes con otros países, es fundamental. Correcto. Cuando analizamos normas, no solamente en producción primaria, no solamente en producción industrial, sino también vemos las oportunidades que tenemos en prestación de servicios, probablemente sí necesitamos salir para competir, porque la competencia crea excelencia, y los señores que salen a vender paraguas, muchas veces salen, alguien con funda y alguien con paraguas, los dos cubren de la lluvia, pero el paraguas es más eficiente, entonces el de paraguas va a ganar más plata y va a vender más plata. Déjeme ahí hacer un stop, por favor. Sí, Pablo. Efectivamente en el año 2015 impusimos salvaguardas, 2.500 ítems en salvaguardas, pero ¿por qué lo hicimos?
No lo hicimos como país para proteger las importaciones, ni mucho menos. Lo hicimos para proteger la dolarización. ¿Por qué? Porque en el año 2015 tuvimos un déficit en balanza corriente de más de 2.500 millones de dólares. Fruto de la crisis internacional. Fruto de la crisis internacional. Si no hacíamos eso, se nos caía la dolarización. Por la salida de divisas al exterior. Exactamente. Entonces había que frenar no bastaba con el impuesto a la salida de divisas para frenar eso. Porque nosotros, a diferencia de otros países, nuestra política comercial es al mismo tiempo política monetaria. No tenemos moneda. Nuestra balanza de pagos es indicador de comercio y servicios, pero también es indicador monetario. O sea, no podemos tomar decisiones que otros países, al tener moneda, pueden tomar decisiones. A nosotros nos cuesta. Por ejemplo, eso. Colombia sí pudo devaluar. El momento en que nosotros eliminamos el ISD, tenemos fuga de capitales y chao la dolarización. Tenemos que proteger la dolarización. Y para proteger la dolarización hay que hacer esfuerzos. La dolarización vía balanza de pagos, esa es la fuente de la dolarización. Si el momento en que tú abres la balanza de pagos y acumulas déficit consecutivos en balanza de pagos, hasta ahí llega la dolarización. ¿Qué tienes que hacer entonces? Diseñar una política que es comercial y al mismo tiempo esa política comercial se convierte en política monetaria. Es decir, nosotros cuando vemos la balanza de pagos, a diferencia de Colombia y Perú, ve la balanza de pagos y ¿qué ven la balanza de pagos? Comercio, pues. ¿Qué vemos nosotros en balanza de pagos? Comercio y moneda. El momento en que ahí se prenden los focos amarillos y los focos rojos en balanza de pagos, ¿qué haces? Tienes que cerrar eso, porque si no cierras eso, se te cae la dolarización. Ahí hablamos de la camisa de fuerza que implica la dolarización. Exactamente. Porque no tenemos soberanía monetaria. Exactamente. Entonces, no es que puedes tomar cualquier decisión en política comercial sin regresar a ver la dolarización. Nos encantaría tomar decisiones comerciales de liberalización, etcétera, pero regresas a ver y dices, ¿y ahora cómo financio eso? Porque si liberalizas la balanza de pagos, te vienen importaciones. Y las importaciones se pagan con dólares. Y los dólares vienen en balanza de pagos. Tienes que pagar servicios, tienes que pagar rentas, etcétera. Y eso se paga con dólares. Entonces, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una espada de Damocles ahí que se llama dolarización. Y se supone y ser responsables con el país significa cuidar la dolarización. Se supone que no podemos salir de eso. En minuto y medio para cerrar este bloque, por favor. Cuidar la dolarización, creo que todos estamos de acuerdo. Creo que nadie quiere salir de la dolarización. Lo mejor que le ha pasado al Ecuador es entrar a la dolarización y al sector empleador, al sector trabajador principalmente, le permitió tener estabilidad monetaria, porque el Ecuador antes del 2000 tenía 2 incrementos salariales al año y cuando poníamos en dólares el salario del mes de enero versus el salario del mes de enero del año siguiente, resultaba que el año siguiente con todo y los 2 incrementos salariales ganaba menos que el año anterior. El dólar le permitió generar estabilidad. Las no políticas económicas debidamente adoptadas, no entendiendo solamente la famosa camisa de fuerza que tanto se habla, sino las oportunidades del dólar, generaron que en el mismo periodo que Colombia y Perú tuvieron una inflación acumulada del 32 y 33%, el Ecuador tuvo una inflación acumulada del 45% en dólares, cuando el país emisor de moneda, Estados Unidos, generó una inflación acumulada del 15%. Entonces, yo creo que no es... ¿A qué dato te refieres? Porque el año pasado hubo deflación, no inflación. No, el año pasado no. Estamos hablando de los primeros 10 años del gobierno pasado. Revisemos cifras. Pablo, creo que es importante. La inflación acumulada del Ecuador llegó al 45%, cuando Estados Unidos al 15%, Colombia y Perú, con devaluación y todo, llegaron al 33%. El dólar hay que defenderlo a capa y espada, definitivamente. ¿Para qué y cómo se defiende el dólar? Con balanza comercial. ¿Cómo se defiende la balanza comercial? No frenando exportaciones, impulsando exportaciones. Sí. El tema es impulsar exportaciones, pero si yo ¿Y frenar las importaciones o no? No, si yo al país de destino, lo que pasó el 2014 con Colombia y Perú, frenamos importaciones indirectamente. Aguas importábamos, no, amigo. Perdóname, hay muchas cosas que se importaban, pero también exportábamos vehículos, exportábamos un sinnúmero de productos que dejamos de exportar, que dejamos de exportar. Yo creo que las importaciones no son el problema. El problema es no apuntar a una reforma estructural que permita volver al país más competitivo en términos reales para que pueda exportar más y no tener tanto ingreso de contrabando. Permítame cerrar este segundo bloque aquí en Terapia Política con nuestros invitados hablando sobre los temas comerciales a partir de este propósito del Estado ecuatoriano a través del gobierno de Lenín Moreno de integrar la Alianza del Pacífico. Diana. Les recordamos nuestra cuenta Twitter @terapiap_canela.
Tras la pausa revisaremos algunos detalles de lo que significa la Alianza del Pacífico. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política. Los 4 países que son miembros plenos de la Alianza del Pacífico aglutinan más de 200 millones de personas y representan más de la mitad de las exportaciones latinoamericanas. Estos son datos considerados relevantes por quienes justifican la necesidad de que el Ecuador no se quede al margen, aunque también hay cifras que confirman la balanza comercial deficitaria que nuestro país tiene respecto de México, Colombia, Perú y Chile. Actualmente Ecuador integra 6 organismos regionales como miembro pleno: Comunidad Andina de Naciones, Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OTCA, Organización Latinoamericana de Energía OLADE y Sistema Económico Latinoamericano del Caribe CELA. Es observador del Mercado Común de Sur, Mercosur, y está en trámite de integración al Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Por el contrario, hace varios meses abandonó la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, y está en trámite en la Asamblea Nacional la denuncia del Tratado Consultivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. De ser aceptado como miembro pleno, Ecuador se sumará a los 4 países fundadores de la Alianza del Pacífico, que juntos suman 200 millones de habitantes y concentran el 55% de las exportaciones de Latinoamérica. Durante 2018, esas exportaciones llegaron a 616 millones de dólares. Además, la alianza alcanzó el 38% del total de la inversión extranjera directa que llegó a Latinoamérica. Los 4 países de la alianza son mercados principales de las exportaciones ecuatorianas, representando más del 21% del total de las ventas hacia el exterior. Por ahora, sin embargo, las cifras de Ecuador respecto a los países de la alianza no son positivas. La balanza comercial es deficitaria. Por ejemplo, con Chile, entre 2011 y 2016 fue de menos 453 millones. Hay algunos elementos que en los bloques anteriores había mencionado Rodrigo Gómez de la Torre, como por ejemplo la necesidad de reformar algunos cuerpos normativos, la reforma tributaria, por ejemplo, o la reforma laboral. Algunos sectores consideran que estos propósitos están asociados a el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano a través del gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Pablo Dávalos ha sido crítico de eso. De hecho, presentó una demanda de inconstitucionalidad en estos días respecto del contenido del acuerdo suscrito entre el Estado y el Fondo. Sí, porque revisé la carta de intención, que además está en inglés, no hay una versión en español, y conforme revisé la carta de intención, la comparé con lo que dice la ley y la Constitución, y lo que yo pensé que era una cuestión circunstancial, un equívoco de pronto circunstancial del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en una regularidad. El Fondo Monetario y respeta las leyes, el Fondo Monetario y respeta el ordenamiento jurídico, desde el primer párrafo hasta el final. Por ejemplo, nosotros tenemos una forma de cuantificar el programa fiscal, el programa consolidado, que tiene que ver con las reglas macrofiscales, que tiene que ver con todo el presupuesto formado de acuerdo a lo que dice la Constitución, a lo que dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que define la existencia del déficit fiscal o superávit fiscal. Resulta que el Fondo Monetario calcula de su cuenta un déficit fiscal primario no petrolero que no existe en la legislación, y en función de eso, mientras que en el caso ecuatoriano ese déficit fiscal no llega al 2%, para el Fondo Monetario sus cálculos los llevan al 7%, se inventa. Asimismo registra los valores a subsidios a los combustibles como valores de importación, como si el Estado regalase la gasolina o el diésel o el gas licuado de petróleo, violenta normativas internas, y a medida que voy revisando eso digo, no puede ser. No puede ser que el Fondo Monetario no haya leído la Constitución, no haya leído las leyes, ¿no? Y establecí un análisis en 16 capítulos en los cuales está comprobado, si tú quieres, confirmada la violación a la Constitución por parte de las condicionalidades del Fondo Monetario. Y plantea también la reforma laboral. Está prevista la reforma laboral. ¿Es el retorno de la flexibilización laboral sí, o no? Pero la frase que plantea el fondo, dice la siguiente, dice, debemos dejar un régimen de flexibilización laboral para las mujeres y para los jóvenes, dice el Fondo Monetario. Esto va en contra de lo que establece la CEDAW, el protocolo de Beijing,
convenios internacionales de la OIT, etcétera, porque establece un régimen de precarización exclusivamente para mujeres y jóvenes, ¿no? En ese sentido, entonces, hemos propuesto a la Corte Constitucional que estudie la Carta de Intención, que compruebe que la Carta de Intención violente el ordenamiento jurídico y que declare inconstitucional a este instrumento. Y hemos establecido al menos 16 capítulos en los cuales está demostrado que la Carta de Intención violenta la Constitución. Ahora, yo he planteado este tema porque, claro, Rodrigo, posiblemente si la Corte Constitucional emite algún tipo de, digamos, pronunciamiento en contra del contenido del fondo, probablemente eso también nos puede perjudicar en este gran intento de integrar la Alianza del Pacífico. Yo creo que es importante reconocer que el tema laboral se viene cuestionando no solo desde el 15. Hay reformas en el año 2011 que no solamente son inconstitucionales, sino rompían preceptos de doctrina jurídica, como el derecho de las compañías limitadas, por ejemplo. Se los hicieron y se atropelló todo lo que podía atropellarse en su momento a partir del 11 en materia laboral. Lo que se está planteando en este momento y las propuestas de reformas laborales no tienen nada que ver en este momento con situaciones que vayan en contra de la Constitución, ni siquiera en contra de los acuerdos suscritos con la OIT, sino más bien son acuerdos que permiten generar opciones de empleabilidad nueva. ¿No es el retorno de la flexibilización laboral, Rodrigo? Yo creo que hay que entender qué es flexibilización. Aquí, lamentablemente, los términos se los utiliza y se los recontextualiza en otros tenores. La flexibilización es tener una forma flexible, precaria, en base... No, precarización es otra cosa. Y yo creo que esas mezclas es como decir gasto e inversión. Son dos conceptos distintos. La precarización es el incumplimiento de norma expresa. La flexibilización es la posibilidad de lo que en mi época los estudiantes pues, teníamos la opción de sentarnos con una empresa y decir, mis horas huecas, mis espacios abiertos son estos, puedo trabajar por horas. Y se modificaba cada periodo universitario y creábamos fuentes de empleo. Pero el trabajo por horas fue respetado por algunas empresas. Fue irrespetado. El que haya empresas, a los trabajadores el que haya empresas que lo hayan irrespetado no implica que la forma de contratación esté mala. Nos fuimos al extremo, entonces. Implica que había que sancionar a quienes lo irrespeten. Si mucha gente se pasa los semáforos en rojo a partir de las 10 de la noche, no es que vamos a eliminar los semáforos. Por el contrario, vamos a poner cámaras para ver quién se pasa y poder sancionarlo. Eso lo hacen los municipios. Ese tipo de cosas. Las leyes son hechas, no pueden ser hechas desde un escritorio para crear realidades. Las leyes tratan de construir desde las realidades una normativa que defienda principios y derechos. Rodrigo, puntualmente, ¿fue un error eliminar el trabajo por horas en la Constitución? Fue un error, a categoría constitucional. Fue un error eliminar el trabajo por horas. Independientemente de eso, Pablo Dávalos. Está en la Constitución los derechos. La Constitución, por ejemplo, establece que el Banco Central no es ni autónomo ni independiente. Y es obvio, pues no podemos tener un Banco Central autónomo porque estamos dolarizados y el Banco Central no emite moneda. La Carta de Intención apela a la autonomía del Banco Central. Pero lo que me sorprende de la Carta de Intención es el hecho que la Carta de Intención del Fondo Monetario le prohíbe al Banco Central realizar operaciones que constan en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y digo yo, esta prohibición que hace el Fondo Monetario en contra de nuestro Banco Central está en el convenio constitutivo. Reviso el convenio constitutivo y ahí no consta eso. Entonces el Fondo Monetario se extralimita. Conforme leo la Carta de Intención, la comparo, esa Carta de Intención, con la misma Carta de Intención que suscribió el Fondo Monetario con Argentina. ¿Y qué encuentro? Que en el caso de Argentina el Fondo Monetario no prohíbe en absoluto al Banco Central de Argentina operaciones que tienen que ver con la política monetaria. Si tú quieres, el Fondo Monetario es mucho más respetuoso con respecto a la Argentina que con respecto al Ecuador. Y claro, o sea, las inconstitucionalidades, las violaciones flagrantes, evidentes, están sembradas a todo lo largo de la Carta de Intención. ¿Qué le pido a la Corte Constitucional? Que defienda la Constitución. ¿Los otros países de la Alianza del Pacífico tienen acuerdos con el Fondo Monetario? En este momento tienen acuerdos, básicamente Grecia tiene acuerdo, Argentina tiene acuerdo, Ecuador, no lo tiene Perú, no lo tiene Colombia, no ha suscrito acuerdos. Chile ni México tampoco. Chile ni México tampoco, no han suscrito acuerdos. O sea, si entramos a la Alianza del Pacífico seríamos los únicos con acuerdo. Los únicos con acuerdo y con dolarización. Okay. Pero si la Corte Constitucional finalmente dice, a ver, doctor Dávalos, efectivamente hemos comparado la Constitución y la Carta de Intención y efectivamente la Carta de Intención violenta el texto constitucional, resulta que todo lo actuado por el gobierno
no tiene sustento constitucional. Rodrigo. A ver, yo creo que estábamos discutiendo el tema de Alianza del Pacífico, que estamos más en un tema antigobierno, pero que hay que relacionar. Creo que hay que entender un poco lo que está sucediendo. Estamos tratando de salir de un periodo absolutamente totalitario, radical, inclusive calificado de abusivo por muchos sectores sociales, a un gobierno mucho más libre y de libertades. No estoy tan seguro que estemos tan en eso. Sin embargo, sí creo que hay que reformar algunos temas. La Corte Constitucional hace semanas atrás sacó una resolución con respecto a un tema altamente polémico, yéndose expresamente en contra de un artículo de la Constitución y de otros artículos del Código Civil. Pero sobre eso nadie topa. No hay problema. Lo que estamos viendo ahorita es que el Ecuador está en un mundo más globalizado. El siglo XXI ha llevado a procesos de integración mucho más amplios. No comparto para nada ni siquiera la remota idea de poner impuestos a los servicios digitales externos como sería un Netflix, un Spotify. ¿Y por qué? Temas de ese tipo. Porque son temas que no van. Vamos creando y vamos construyendo. Si nosotros queremos como Ecuador seguir construyendo murallas y reforzar las murallas y aislarnos del mundo, creo que más bien deberíamos migrar a un islote en alguna parte del Océano Pacífico donde no tengamos esta integración regional. El Ecuador es parte de una integración regional real. Ecuador, Colombia, ¿tú pagas Perú, impuestos? Yo pago impuestos, no sé si tú, pero y yo sí pago. otra persona que hace una función, el dices tema tú, no es, tiene que, solo porque tiene una plataforma, no tiene que pagar impuestos. No, es externo y hay que ver otro tipo de acciones. Y cuando se paga a través de tarjetas internacionales, se paga un 5% de ingreso. Y cuando alguien que está fuera del Ecuador quiere hacer una inversión en el Ecuador y quiere poner 100 en el Ecuador, de cajón ya sabe que de los 100 que pone, 5 ya le quitaron por el impuesto a la salida, porque tiene su derecho a tener su plata. El mundo no tiene este impuesto. La dolarización se defiende sola. La dolarización se defiende a través de generar competitividad, a través de exportar más. No es posible que en 15 años hayamos subido únicamente 120 partidas arancelarias nuevas. Significa que el emprendimiento en el Ecuador no está siendo formal. Necesitamos formalizar la economía, necesitamos dar facilidades a los emprendedores y necesitamos pensar, así como acabo de ver hace unos días atrás, un producto ecuatoriano con alto grado alcohólico, de muy buen sabor, por cierto, salvo el nombre para no hacer propaganda. Sin embargo, se está exportando a 14 países. ¡Qué orgullo como ecuatoriano ver que hay productos que se exportan al mundo y que compiten de igual a igual con productos de fuera, pero que para poder exportar tienen que tener altísima calidad y altísima diferenciación, porque si no, no pueden competir por costos netos. Se me va el tiempo, Rodrigo. En un minuto, conclusión final, por favor, Pablo Dávalos. Mira, la situación del país es absolutamente delicada. Lo que me sorprende a mí del caso del gobierno ecuatoriano, porque tiene que ver con políticas de gobierno, tiene que ver con políticas económicas, es cómo el gobierno no aprovecha la coyuntura para generar una política de reactivación económica. ¿Cómo es posible que con precios de petróleo mayores a los programados estemos en recesión? ¿Cómo es posible que cuando no tenemos problemas en balanza de pagos y tenemos un tipo de cambio fijo, establezcamos un acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, no hay las condiciones para firmar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario solamente te ayuda cuando estás en crisis urgente de balanza de pagos, no en otras circunstancias. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué el gobierno crea la crisis, por qué el gobierno induce la crisis, por qué el gobierno no adopta una política de reactivación, por qué el gobierno firma una carta de intención que es absolutamente inconstitucional, por qué el gobierno nos mete en una alianza del Pacífico sin considerar que no hay política agraria, política industrial. O sea, es una responsabilidad que no entiendo. Correcto, economista Dávalos. Conclusión final en un minuto, Rodrigo Gómez de la Torre, por favor. Creo que vamos a una reactivación económica. La reactivación económica va a tener que ver muchísimo con el sector privado, grandes, pequeños, medianos, productores y emprendedores ecuatorianos, que podemos hacerlo mientras tengamos reglas claras y estables. Es fundamental hacerlo, destrabar los trámites es indispensable. Creo que el Ecuador está en proceso de transición. Confiemos que este proceso avance y no retrocedamos a una ideología como la que tuvimos en los años 70 o en la última década, en el cual era restricción, 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 y el Ecuador como un islote abandonado, cuando la realidad es que el Ecuador es un país que
puede salir al mundo, es competitivo y mejorando algunas trabas que tiene, puede ser mucho más competitivo y competir de igual a igual en cualquier parte del mundo, y no solamente sacando talento humano a otros países o sacando productores que invierten en Perú, Colombia e inclusive en el África para seguir produciendo con más libertad y con más tranquilidad. Rodrigo, gracias por el tiempo, muy gentil. Pablo, gracias por la gentileza. Gracias. Al economista Pablo Dávalos, analista económico, y al presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, gracias. La presencia aquí en Terapia Política, hablando sobre economía, los temas comerciales y fundamentalmente el ingreso del Ecuador a la denominada Alianza del Pacífico. Diana. Usted también puede ver Terapia Política a través de los medios digitales. Estamos en la página de Facebook y el canal de YouTube de Canela TV. Volvemos tras la pausa para finalizar la emisión de hoy. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política. Varios sectores críticos con el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico aseguran que el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reforma laboral serán aspectos clave dentro de las negociaciones con el bloque. Hay la expectativa de que hasta fin de año nuestro país sea admitido como Estado asociado. No obstante, hasta el momento el gobierno no ha definido la fecha del envío a la Asamblea Nacional del proyecto de reforma laboral. Tampoco se conocen detalles del proyecto de reforma tributaria y estamos ya en el segundo semestre de este año. Por allí las dudas y también los temores. Diana, muchas gracias. Fabricio, amigos, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Terapia Política. Gracias, descansen. Buenas noches. Canela TV presentó Terapia Política. Un espacio para debatir los temas de interés nacional en un contrapunto de ideas, propuestas y conclusiones. Fabricio Vela pone a los protagonistas de la noticia bajo Terapia Política.